Un primer amor permanente. Un primer amor permanente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando el apóstol Juan estuvo en la isla de Patmos, en un destierro, Jesús le había dicho en una disputa que tuvieron los apóstoles, siempre estaban peleándose a ver quién era el mayor, quién era el menor, quién estaba más cerca del maestro. Y en eso Jesús le dice a Pedro que Juan estaba recostado, y Jesús le dice a Pedro: tranquilo, Pedro, sígueme tú, predica tú. ¿Y qué si yo quiero que este esté conmigo hasta el final? Entonces se corrió una voz, como un rumor de que Juan no iba a morir. El apóstol Juan no iba a morir. Y eso fue como la fama que agarró. Pero la verdad es que Juan fue el último de los apóstoles en morir. Fue el último. Y Juan fue desterrado a la isla de Patmos, una isla de Asia. Y en esa isla él recibió la revelación del Apocalipsis. Dice que se le apareció el ángel del Señor y le mostró y le mandó a escribir cartas a las 7 iglesias de Asia. Le mandó a escribir cartas. Y en esa iglesia de Asia él le decía las cosas que elogiaba de cada iglesia, las cosas que debía cambiar cada iglesia, y la recompensa que iba a tener cada iglesia si hacía la voluntad de Dios. Y una de las iglesias que le escribió Juan fue a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Éfeso estaba fundada en la ciudad de Éfeso, donde estaba el templo de Diana. Y el templo de Diana era el principado que gobernaba el mundo entero. El mundo entero. Por eso cuando Pablo fue a Éfeso, los adivinos, los hechiceros, eran demasiados. Y cuando ellos se convirtieron a Cristo en Éfeso, hicieron una gran fogata. Y en esa fogata echaban todos los artilugios de magia. Todos los artilugios de magia. Y fue muchísimo dinero que estaba valorado eso. En Éfeso estaba la diosa Diana, que gobernaba, era el principado que gobernaba. Por eso Éfeso fue la primera ciudad que fue liberada en los aires para que se generaran las otras 6 iglesias de Asia. Cuando oímos la característica de la iglesia de Éfeso, nos identificamos con ella. Nosotros somos como la iglesia de Éfeso. Yo me identifico de todas las iglesias, las 7, con la de Éfeso. Con la de Éfeso. Porque hay como una paridad, una distancia entre un fuerte trabajo y la pasión por Dios. Y la advertencia es: en medio del trabajo, no pierdas la pasión por Dios. En medio del trabajo, no pierdas el amor, no pierdas el primer amor. Y leemos en Apocalipsis, capítulo 2, verso 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando vemos el diagnóstico de la iglesia de Éfeso, vemos que hay cualidades que esta iglesia tenía. Aquí tengo enumeradas 9 cualidades. Número 1, buenas obras. Cuando yo la digo, usted dice amén. Buenas obras. Esta es una iglesia, Maranata Movimiento de Unidad, de buenas obras. Aleluya. Segundo, arduo trabajo. Esta es una iglesia, ¿será de arduo trabajo o no? ¿Será que somos una iglesia de arduo? O sea, no una iglesia que trabaja,
sino que trabaja arduamente. Quiere decir que el arduo trabajo era algo elogiado por el Señor. Era algo elogiado. Las buenas obras eran algo elogiado por Dios. El arduo trabajo era elogiado por Dios. Número 3, paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Gloria a Dios. Esta es una iglesia de paciencia. Número 4, no toleraban la maldad. Dicen, no toleran a los malos. No toleraban la maldad. Esta es una iglesia que no tolera la maldad. Amén. Número 5, tenían claridad en lo apostólico. Claridad. Porque es una iglesia que tenía tanta madurez en el mensaje que había probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, y los hallaron mentirosos. O sea que era una iglesia que nadie le metía gato por liebre. No podía venir un apostolito o un apostolote, sino porque era probado por el Espíritu de la iglesia. Y ustedes han sido enseñados, aleluya, a discernir las cosas, a discernir los mensajes, a discernir la palabra, a discernir los espíritus. Esta es una iglesia madura en el Señor, aleluya. Y esta iglesia de Éfeso era una iglesia madura porque había aprendido a probar a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Wow. Otra virtud que el ángel del Señor elogió en la iglesia es que era sufrida. ¿Cuántos son sufridos aquí? Una pregunta: ¿cuántos han sufrido para servir al Señor? ¿Cuántos han sufrido para servir al Señor? ¿Cuántos se han sentido a veces agotados en el tiempo, embotados, saturados, que no tienen nada? Bueno, una iglesia sufrida. Dios elogia tu sufrimiento y no quedará en vano. Dios lo recompensará, Dios lo bendecirá, porque Él dijo a la iglesia de Éfeso, era una iglesia sufrida. Sufría penalidades como buen soldado de Jesucristo. Una iglesia era sufrida. Una iglesia sufrida es la que sigue adelante a pesar de. Dile a que tiene a tu lado, sigue adelante a pesar de. ¿Y sabes qué es lo otro? La que más me impacta de todas. Y no has desmayado. Wow, ¿cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Y no has desmayado. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y no has desmayado, no has desmayado. Pero. Hubo una reprensión. Has dejado. Dice, tienes que volver a las primeras obras. Volver a las primeras obras. Has dejado tu primer amor. Ahora, ¿cuáles son, mis hijos, las primeras obras? Una pregunta. ¿Cuáles eran las primeras obras después que recibiste a Jesús? ¿Qué hacías tú que no haces ahora? ¿Cómo orabas que no oras ahora? ¿Cómo amabas que no amas ahora? ¿Cómo te arrepentías y te alejabas del pecado, lo que no haces ahora? Entonces había que volver a las primeras obras. A las primeras obras. Ahora, el que vuelve a las primeras obras, hijo, retrocede en la visión. Porque se supone que las primeras obras deben estar establecidas en nosotros y nunca salir de ellas. El que no está en las primeras obras y no fundamenta todo en las primeras obras, el trabajo, el servicio, la vida, entonces perdió el enfoque, perdió la visión. Es como una cáscara sin nueces. Y puede haber una iglesia con todas estas virtudes, pero perdió las primeras obras. Vamos a ver. En Hebreos 6:1 nos habla un poco y nos da luz acerca de cuáles son las primeras obras. Pero esto lo hace como una exhortación al apóstol Pablo a los hebreos. Y les dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de Cristo, de la doctrina de Cristo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Está hablando de niveles espirituales. De niveles espirituales. Está hablando del nivel que una iglesia tiene que tener. El nivel. Porque se supone que esos rudimentos, se supone, ya tienen que ser vida en nosotros.
Se supone que esos rudimentos ya tienen que ser normales en nosotros. Tiene que ser como cepillarse los dientes en la mañana. Lo que está diciendo es que las cosas básicas, las cosas elementales de la fe, las cosas que nos llevaron a Cristo, las cosas que nos transformaron, no pueden dejarse en nosotros. Tienen que ser permanentes, permanentes. Por eso hoy el mensaje es un primer amor permanente. Un primer amor permanente. Un primer amor permanente. Pero aquí el apóstol estaba exhortando a la iglesia. La estaba exhortando. Porque le estaba diciendo, miren, no tenemos que estar ahí. Se supone que eso ya es ABC. Se supone que eso ya es ABC. Se supone que el guardarse del mundo ya es ABC. Se supone que el vivir sin pecado ya es ABC. Se supone que no mezclarse con el mundo ni contaminarse con el mundo es ABC. Se supone que una vida en santidad es ABC. Se supone que una vida guardada del pecado es ABC. Se supone que una vida anclada a la cruz es ABC. ¿Por qué vamos a estar rodando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo? Tenemos la perfección. Vamos adelante a la perfección. La perfección es el poder, los dones espirituales, la revelación, la toma de territorio, la toma de los espacios, la influencia en el mundo. Ganar a miles para Cristo, aleluya. Entonces le estaba diciendo, todavía están en lo básico. Todavía están en lo básico. Cuando ya ustedes deberían ser maestros. Cuando ya deberían estar ganando a miles. Cuando ya deberían estar poseyendo la tierra por heredad, aleluya. Todavía están en lo básico. Entonces empieza a decir, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez, el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas. O sea, otra vez echando para atrás otra vez. Se supone que no. De la fe en Dios, ahora otra vez tienes que empezar a creer en Dios. Si la fe es lo que te ha mantenido, sigue entonces en la fe, sigue creyendo, sigue buscando, sigue congregándote, sigue orando, sigue leyendo la Biblia, sigue estudiando la Escritura, sigue alejándote del pecado. Tú no tienes que estar ya yendo hacia atrás. Vamos adelante, iglesia, a la perfección. Vamos a la perfección, vamos a la perfección, vamos a la perfección y rompamos los rudimentos del evangelio. Ahora, cuando dice rudimento, no es que es algo viejo, no es que es algo malo, no es que es algo, no. Estamos hablando que son los fundamentos de nuestra vida. Lo que está diciendo, no puedes abandonar los fundamentos, porque todo el edificio está fundado sobre esas bases. Y si pierde las bases, el edificio se cae. Si pierde las bases, el edificio se cae. Por eso Dios nos está diciendo hoy, hay que regresar al primer amor, hay que regresar a las bases, hay que regresar a los fundamentos, hay que fortalecer lo que hizo que tú cambiaras, hay que fortalecer lo que hizo que tú fueras transformado, hay que fortalecer lo que hizo que tú fueras nueva criatura, que tú fueras diferente al mundo, hay que fortalecer. Por eso la exhortación hoy es regresa al primer amor, vuelve a las primeras obras, vuelve al arrepentimiento, vuelve a la fe, gloria a Dios. La doctrina de bautismos. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es la doctrina de bautismo? Morir con Cristo para resucitar con Él. Entonces después que la gente ya tiene tiempo en el evangelio, ya no quiere morir. Entonces al principio tú soportabas todo, sufrías todo, no te importaba nada. Cargaste tu cruz, seguiste al maestro. Pero cuando pasa el tiempo, ya todo te molesta, todo te huele fo. Ya trátenme así, trátenme asado, porque perdiste el norte. Y aunque es una iglesia poderosísima, de arduo trabajo, que conoce lo apostólico, que tiene revelación, que no desmaya, que es elogiada por Dios, más de 9 virtudes tenía Éfeso, pero nada más y nada menos, perdió el fundamento de lo que formó esas virtudes. Dios nos ha entregado tierra, nos ha entregado territorio para que seamos fieles, pero todo lo que vamos a hacer tiene que ser en la base de los rudimentos, en la base de las primeras obras,
es la base de los fundamentos. Y sobre esa base tenemos que construir. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? ¿Cuántos me están entendiendo? De la doctrina del bautismo, de la imposición de manos. Porque entonces vamos creciendo y al principio nos entregamos a todos. Nos damos a todos. Y de repente cuando pasa el tiempo ya y tenemos responsabilidades ministeriales, hay una postura ministerial. Pero no entendemos que todo se basó en el amor, en la unidad, en entregarse unos a otros, en la solidaridad, en el compañerismo, en el amarse unos a otros, en el amarse unos a otros, en comprenderse unos a otros, el tolerarse unos a otros, el perdonarse unos a otros, a la resurrección de los muertos y al juicio eterno. Por eso dice, si no vuelves a las primeras obras, es una advertencia que le hace a toda iglesia que trabaja arduamente, que es paciente, que es sufrida, que no desmaya, que no tolera la maldad, que tiene revelación apostólica, pero que deja las primeras obras. Porque no se puede construir un edificio sin bases. Pero no te puedes quedar toda la vida en las bases. Hay que construir el edificio. Hay que construir el edificio, hay que construir la visión, hay que avanzar, hay que tomar un país, hay que salvar mucha gente, hay que meter la sal en todas las instituciones, hay que tomar los 7 montes, hay que tomar las esferas, hay que seguir trabajando. Cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo en el desierto, le dijo, quiero mostrarte cómo el hombre debe relacionarse conmigo. Y hizo una tienda, un tabernáculo o una iglesia de 3 estaciones permanentes. Por eso hoy el mensaje es un primer amor permanente. Y le dijo, así yo quiero que por todas las edades y por todos los tiempos mi pueblo se relacione conmigo. En la primera estación estaba la fuente y el altar. Esa primera estación es el arrepentimiento. Ahí se lavaban las manos, se lavaban los pies antes de entrar adentro. Ahí en esa primera estación, la fuente y el altar. Se quemaba el sacrificio, se quemaba la grosura. Esto significa que nosotros, la puerta de entrada a Dios, tiene que ser arrepentimiento. Dejar el pecado, tomar la cruz, quemar nuestra grosura, quemar nuestros malos pensamientos, quemar nuestras pasiones, nuestra concupiscencia. Esa es la primera estación. Y una vez que entramos por ella, tiene que ser permanente. No es que tú te arrepentiste una vez, entonces ya no te arrepientes más nunca. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Porque eso es un fundamento de vida. Eso es parte de las primeras obras. Hay gente que se arrepentía al principio y ya no se arrepiente. Se le cauterizó la conciencia. Se le cauterizó. Antes se arrepentía todo el tiempo vivía arrepentido, humillado la presencia de Dios. Ya, no importa, porque dejaste el primer amor. ¿Y sabe cuál es el riesgo? Que se ha quitado el candelero de su lugar. ¿Y sabe qué es el candelero? La visión, la asignación, el propósito y hasta la salvación. Por eso Él dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Cuídala. Porque lo más precioso, hijo, que tienes en tu vida no es tu trabajo, no son tus hijos, no es tu esposo ni tu esposa. Lo más precioso que tienes en tu vida es tu salvación, tu vida eterna, tu pasaporte a la presencia de Dios, tu vida eterna garantizada. Es lo más precioso que tú tienes en tu vida, hijo querido. Entonces la primera estación del tabernáculo era arrepentimiento. La segunda estación, servicio. Después que tú entras en arrepentimiento, entonces tú pasas al servicio. Entonces adentro, ponme la foto de la segunda estación, era el lugar santo. Ahí entraban, después que se lavaban, se quemaban. Quemaban el sacrificio, quemaban el cordero, quemaban el holocausto. Después que se quemaban en expiación de los pecados. Es la primera estación del arrepentimiento. Ahora entramos a la segunda, que es el servicio. En el servicio es poderoso, porque en el servicio se forma el carácter. Aprendemos a tolerarnos, a amarnos, disciplina, carácter. Pero nadie puede estar sirviendo en un estado de cauterización de pecado, nadie.
Porque perdiste tu primer amor, perdiste tu rudimento. La tercera estación es una estación poderosa, es la estación sobrenatural. Sobrenatural. Porque en la segunda estación eran la mano de Dios instruyendo al hombre y el hombre obedeciendo. Pero en la tercera estación era solo Dios con su gloria y su poder. O sea que el que sirve tiene acceso a la dimensión de poder. Ponme el arca. El arca era lo más poderoso que había. El arca era buscado por los filisteos. Miles de años después buscado por Hitler. Porque tenía poder. ¿Por qué? Porque los elementos que tenía dentro el arca eran elementos que no eran como el candelabro, ni la mesa de los panes. Que Dios le dijo a Moisés: me vas a edificar un candelabro así y una mesa así, y me vas a hacer una tienda así. Y Moisés por obediencia lo hizo. Hay muchas cosas que en el servicio hacemos por fidelidad y por obediencia. Pero ya cuando nosotros estamos sirviendo, formamos el carácter y la fidelidad. Si nos mantenemos arrepentidos para pasar a la tercera estación. Y la tercera estación es la estación sobrenatural. Por eso cuando Cristo murió, el velo se rasgó. Y lo que impedía que pudiéramos entrar a la gloria de Dios, ya eso fue quitado el estorbo. Y ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Y dentro del arca habían 3 elementos poderosos. Primer elemento, estaban las tablas de la ley. Esa tabla de la ley no la hizo el hombre. Esas tablas fueron escritas por el Dios de Dios. Luego estaba la vara de Aarón que reverdeció. La dimensión de transformación sobrenatural, donde lo enfermo se sana, lo corrupto, lo muerto resucita. Donde todo lo que necesita ser transformado en la comunidad, en la familia, en la vida, es transformado por el poder directo de Dios, de manera imposible, de manera sobrenatural, de manera invisible. Hay una transformación. Pero ¿cuál es la exhortación que Dios nos hace hoy? Quiero que te muevas permanentemente en arrepentimiento. Quiero que te muevas permanentemente en servicio. Y quiero que te muevas permanentemente en la gloria de poder sobrenatural del cielo, en revelación, en transformación y en provisión. Aleluya. Soy el apóstol Ignacio Yaramendi y espero que esta palabra que acabas de recibir haya sido de gran bendición para tu vida. Nosotros somos de la generación de Hebreos 10:39, que no retrocede, sino tiene fe para preservación del alma. Creemos que, como dice Habacuc, el justo por su fe vivirá, y que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si quieres recibir este mensaje o muchos otros, puedes conectarte con nuestras redes sociales que ahora mismo estás viendo en pantalla o comunicarte a estos números telefónicos para poder bendecirte, enviarte otros recursos que edificarán y seguirán bendiciendo tu vida.